¿Y tú qué haces aquí? Pensé que ya no volverías, dijo mi hijo mientras cerraba el maletero, apretando con el brazo la tapa llena con mis cosas. Las llaves de mi casa colgaban de su mano, junto con unos papeles doblados que reconocí enseguida, un contrato de venta, con mi dirección escrita en letras grandes. No supe qué contestar. Solo sentí como el bastón me temblaba un poco entre los dedos. Pero unas semanas antes, nada hacía pensar que mi propia casa iba a convertirse en escenario de esa humillación. Me llamo Antonio Ramos, tengo 76 años, y llevo en Toledo desde que tenía 15. Empecé de aprendiz en una carpintería de la calle Comercio y, con los años, esa casa en la calle Cisneros fue lo único que pude decir que era mío de verdad. Hasta que el ictus me tumbó. 2 meses entre urgencias, planta y pasillo de rehabilitación dan para pensar muchas tonterías. Los médicos hablaban bajo, mi hijo firmaba papeles, las enfermeras decían que estaba estable. Nadie mencionó nunca la palabra final, así que yo, ingenuo, di por hecho que volvería a mi vida de siempre, mi sillón, mi patio, mis herramientas. El día del alta me dejaron en la puerta del hospital con una bolsa de plástico y un informe doblado. Cogí un taxi gris, de los viejos, y le di la dirección de casa casi en automático. Cuando la calle Cisneros apareció por la ventanilla, sentí una especie de alivio en el pecho. Las mismas fachadas, la panadería en la esquina, la farmacia con su cruz verde. Pensé, ya está, Antonio, has vuelto. Pero al bajar del coche, ese alivio se me heló en la garganta. Frente a mi portal, ocupando media acera, había una montaña desordenada de cosas que conocía demasiado bien. Mi sillón verde, hundido por los años. La cómoda de roble que compré en el 84. Las cajas marrones donde guardaba las fotos de mi Carmen. Y hasta las cajas con las herramientas del taller. Todo apilado como si fueran restos de una mudanza ajena. O basura. Me quedé quieto, sin entender. Un vecino pasó de largo mirando al suelo. Otra señora se asomó al balcón y luego se metió para adentro. Solo Maruja, la del tercero, se atrevió a bajar. Antonio, dijo en voz baja, sujetando el abrigo contra el pecho. Tu hijo vino esta mañana. Dijo que la casa quedaba vacía porque, usted ya no volvería. Usted. Como si ya fuese otro. Sentí un frío que no venía del invierno ni del ictus. Era otro tipo de golpe, más hondo. Y, aunque todavía no lo sabía, ese solo era el principio. Entré en casa apoyándome en el marco de la puerta, más para reunir fuerzas que por necesidad física. Noté enseguida que el aire olía distinto, como a pintura reciente y a ausencia. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado silenciosa. No reconocí ni mi propio salón. Ni una silla. Ni un reloj. Ni una fotografía en las paredes. Sentí un nudo en la garganta, pequeño pero firme, como si alguien hubiera apretado un hilo invisible. Fue entonces cuando escuché el chasquido de la puerta al cerrarse detrás de mí. Te lo dije muchas veces, papá, esta casa es demasiado grande para ti, dijo David, cruzándose de brazos. Además, pensé que no ibas a volver. Dijo pensé, como si hubiera sido una apuesta perdida. Yo lo miré sin levantar del todo la cabeza, intentando entender en qué momento mi hijo se había convertido en ese hombre que tenía delante, ropa cara, reloj brillante, esa forma de mirar por encima del hombro que aprendió en Madrid, entre comisiones y pisos piloto. ¿Y por qué tiraste mis cosas? Pregunté al fin, sin levantar la voz. No las tiré. Las puse fuera para que las recogieran. Total, ya no te servían. Total, ya no te servían. Esa frase se me clavó más que el ictus. Luego giró su móvil. En la pantalla, un anuncio impecable. Se vende vivienda unifamiliar en Toledo. 150.000 euros. Vendedor, David Ramos. Yo todavía respiraba. Y mi casa ya tenía precio. No dije nada. Ni falta hacía.
Él interpretó mi silencio como debilidad. Se equivocó. Salió un momento al patio, a fumar, supuse, y aproveché para ir al dormitorio. Cada paso resonaba en aquel vacío recién fabricado, como si caminara dentro de una caja. Y allí, en el rincón donde siempre estuvo el armario de Carmen, vi algo que él había pasado por alto, una caja de cartón vieja, cerrada con cinta amarillenta. Me agaché despacio y la abrí. Dentro, documentos. Recortes. Fotografías. Y, entre ellos, un contrato de propiedad que no veía desde hacía más de 30 años. Supe al instante que Carmen lo había guardado allí a propósito, ella siempre pensaba en lo que otros pasarían por alto. La cláusula 12b brillaba como un faro en mitad de un naufragio. La vivienda no podrá ser vendida sin la presencia física del cotitular sobreviviente. El cotitular sobreviviente era yo. David no tenía ni idea. Debajo del contrato había una carta, escrita en 1997, con la letra redonda de mi mujer. Antonio, si algún día estás solo, recuerda que esta casa la construimos para vivir, no para que nadie la venda sin tu voluntad. Tuve que sentarme en el borde del colchón desnudo. Era como si Carmen hubiera cruzado los años solo para poner su mano sobre la mía. Y en ese momento, con la casa vacía y el eco de mi esposa alrededor, entendí por primera vez que David no sabía con quién estaba tratando, y que aquella herida que me había abierto sin miramientos todavía podía convertirse en algo distinto. Algo que lo frenaría. O que lo haría temblar. Al día siguiente, aún con la carta de Carmen guardada en el bolsillo interior de mi chaqueta, bajé la cuesta hacia el Banco de Castilla. Caminé despacio, no por el bastón, sino por la sensación de estar entrando en una verdad que llevaba años esperando. En la ventanilla me atendió una muchacha joven, Irene, con gafas redondas y una educación que se agradece cuando uno ya no está para prisas. Querría consultar una cuenta antigua a nombre de mi esposa, Carmen Morales. Ella tecleó, frunció el ceño, volvió a teclear. Cuando alzó la vista, noté un brillo distinto en sus ojos. Señor Ramos, esta cuenta está activa. Y tiene fondos que superan los 62.000 euros. Luego acercó un sobre que había en el expediente. Y hay, una instrucción manuscrita. Está dirigida a usted. La abrí despacio, temiendo que el papel se deshiciera entre mis dedos. Era la letra de Carmen, sin duda. Si Antonio necesita empezar de nuevo, entregar este fondo sin preguntas. Sentí un peso en el pecho, pero no dolor. Era otra cosa, algo parecido a gratitud mezclada con vergüenza por no haber sabido verla mejor cuando aún podía. Salí del banco con el sobre bien guardado. No pensé en el dinero. Pensé en el gesto. Carmen me había dejado una salida y un recordatorio, no construimos nuestra vida para que nadie la gestione como un negocio. Esa misma tarde supe que David había enseñado la casa a un agente inmobiliario. Fue Maruja quien me lo contó, tocando a mi puerta con esa prudencia de quien teme dar malas noticias. Antonio, lo vimos todos. A las 10 estaba aquí un chico con una cámara grande. Tu hijo decía que, usted había fallecido. No me faltó el aire, pero algo dentro de mí se recogió, como un puño. Mi propio hijo había declarado muerto a un hombre que aún caminaba, respiraba y recordaba cada palabra que él había pronunciado desde niño. Esa mentira, la más grave de todas, fue la que me abrió los ojos del todo. Esa noche, David entró en casa con un contrato bajo el brazo, sin pedir permiso. Todo listo, papá. Solo tienes que firmar aquí. El comprador paga 140.000. Yo me encargo de todo. Otra vez me encargo. Como si yo ya no pintara nada en mi propia vida. No pienso firmar. Sí lo harás. No puedes vivir aquí. Entonces cometió el error que había estado esperando sin saberlo. Sacó un papel arrugado, una supuesta autorización previa, donde había una firma que pretendía ser la mía. La colocó sobre la mesa como quien lanza una carta ganadora.
No dijo que fuera falsa. No necesitaba decirlo. Yo la reconocí al instante y también reconocí la torpeza de quien cree que no habrá consecuencias. David salió después, quizá a hacer llamadas. Pero yo ya tenía todo lo que necesitaba, la mentira, la prueba, la voluntad de Carmen y mi propia dignidad, que seguía donde debía. A veces, la vida te pone delante un espejo inesperado. Y esa noche, mientras escuchaba el portazo que daba mi hijo al salir, supe que había llegado mi momento de poner orden. Sin gritos. Sin amenazas. Solo verdad. Y la verdad, cuando llega, hace temblar. Una semana después, cuando todo estuvo preparado, cité a David en la casa. Le dije por mensaje que necesitaba hablar antes de tomar una decisión. Conozco a mi hijo, la palabra decisión le activa la codicia como un resorte. Llegó puntual, con esa seguridad altiva que siempre adopta cuando cree que lleva ventaja. Yo había colocado 3 cosas sobre la mesa del comedor, ahora recién restaurado. La cláusula 12b del contrato de propiedad. La copia del banco con la instrucción de Carmen. Y una denuncia preparada por tentativa de fraude inmobiliario. No tenía intención inmediata de presentarla, pero su mera existencia era ya una frontera clara. David entró sin saludar, mirando alrededor como quien revisa un terreno conquistado. Bueno, papá, ¿y ahora qué? Preguntó, sonriendo con suficiencia. Con calma, le señalé el primer papel. La cláusula. La famosa 12b. Él la escaneó con los ojos y, por primera vez desde que volvió a Toledo, vi cómo su expresión se endurecía. No lo reconocía, no entendía, no encontraba salida. Esto no estaba en la copia que yo tenía. Porque no la buscaste donde debías, respondí. Su sonrisa se apagó como una vela en una corriente de aire. Le acerqué entonces la denuncia. Sus manos temblaron ligeramente al leer la palabra fraude. No por miedo moral, sino por miedo práctico, antecedentes, comisiones canceladas, puertas cerrándose en Madrid. Papá, no puedes hacerme esto. Tú lo hiciste primero, David. Y no voy a permitir que vendas mi casa mientras yo siga respirando. Él tragó saliva. Miró hacia la puerta, como si quisiera huir, pero seguía clavado al suelo. Entonces saqué el último papel, la instrucción del banco y la carta de Carmen. No se la di para que la leyese, solo la dejé a la vista. Esta casa está protegida ahora. Si yo muero, pasa a una fundación, no a ti. Carmen lo dejó previsto. No podrás tocar ni un euro. Fue como si le quitaran el aire. Se dejó caer en una silla, derrotado, incapaz de articular una respuesta coherente. Allí, en ese silencio que pesaba más que cualquier reproche, comprendí algo. David no temblaba porque yo hubiera tomado represalias. Temblaba porque, por primera vez, entendía que su padre no era manipulable. Que la vida que había despreciado tenía cimientos más firmes que su ambición. Cuando se levantó, no dijo adiós. Solo cogió su chaqueta y salió. La puerta se cerró con un golpe seco que no sonó a rabia, sino a derrota. No volvió en semanas. Yo, mientras tanto, usé parte del fondo que Carmen había dejado para restaurar la casa. Pinté la entrada, reparé la barandilla del patio y recuperé el viejo jazmín que llevaba años sin crecer. Un mediodía, Maruja se asomó al portal. Antonio, tu hijo anda más tranquilo últimamente. Más humilde. A veces la vida enseña a la fuerza. No respondí. Solo acaricié el tronco del jazmín, recordando el olor del verano con Carmen. No sé si David cambiará algún día. Pero sé esto. Puede vaciar una casa. Pero no puede vaciar la dignidad de un hombre que aún está vivo. Y esa fue la lección que dolió más que cualquier castigo. Una lección que, espero, no olvidará jamás. Pasaron los días con una calma que no recordaba desde antes del ictus. A veces me sorprendía sentado en el patio,
escuchando simplemente cómo el viento movía las hojas del jazmín. Otras veces repasaba los papeles que había dejado Carmen, no por necesidad, sino porque en su letra encontraba una especie de compañía tranquila. La casa, poco a poco, volvió a parecer mía. Un sábado por la mañana, mientras limpiaba la mesa del taller, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, casi tímidos. David asomó la cabeza por la puerta, sin la arrogancia de siempre. ¿Puedo pasar?, preguntó. No respondí enseguida. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente asentí. Entró mirando al suelo, como si el taller lo empequeñeciera. Nunca antes había reparado en cómo ese lugar, con su olor a madera vieja, imponía un tipo de respeto que él nunca entendió. He estado pensando, papá, empezó, pero su voz se quebró un instante. Lo hice todo mal. Pensé que no ibas a volver. No dijo que lo sentía. No se disculpó con palabras claras. Pero ese pensé ya no sonó soberbio, sonó derrotado, humano. Yo apoyé las manos en el banco de trabajo. Sentí la rugosidad de la madera bajo los dedos, como un recordatorio de que la vida se hace poco a poco, sin atajos. David, no quiero pelear más. Pero esta casa no es un negocio. Es lo único que queda de tu madre y de mí. No se vende como si fuera un piso cualquiera. Él asintió, tragando saliva. Lo sé. Y, si quieres que me aparte, me aparto. No pedí más. A veces, la distancia es la única forma de no romper lo que queda. Se marchó, cerrando la puerta con suavidad. Esa misma tarde escuché a Maruja comentar por la escalera. Parece otro. A veces, un susto a tiempo endereza más que 1000 sermones. No respondí. Solo volví al patio, donde la luz del atardecer se colaba entre las macetas. Preparé un café y lo llevé afuera, al rincón donde Carmen y yo nos sentábamos cada verano. El jazmín empezaba a brotar de nuevo, pequeño pero decidido. Me quedé allí un buen rato, oyendo cómo caían unas gotas de lluvia fina sobre las baldosas. Respiré hondo. Noté que, por primera vez en meses, el aire no pesaba. Entendí entonces que la justicia, cuando llega sin violencia, deja espacio para la paz. Y que nosotros, los viejos, no necesitamos ganar batallas, solo defender la dignidad, que es la última casa que nadie puede arrebatarnos. Me quedé mirando el cielo grisáceo que se abría lentamente. El mundo seguía. La casa seguía. Y yo también. Con calma. Con memoria. Y con la serenidad de saber que, a pesar de todo, aún queda vida por vivir. Los meses siguientes tuvieron un ritmo extraño, como si la vida hubiese decidido caminar conmigo y no delante de mí, obligándome a seguirla a trompicones. Había días en los que no pensaba en David en absoluto, otros, en cambio, una sombra suya aparecía en mitad de cualquier tarea sencilla, al poner la cafetera, al abrir el buzón, al ordenar las herramientas del taller. No era rencor. Era una especie de duelo silencioso por el hijo que había dejado de reconocer. Un martes por la mañana, mientras barría la entrada, vi un sobre blanco debajo de la puerta. No llevaba remite. Dentro había un papel doblado en 4 y una llave. La llave de mi casa. Y unas pocas palabras, escritas con la caligrafía apresurada de David. No supe cuidar lo que era tuyo. Gracias por recordármelo sin destruirme. Me quedé quieto, con la escoba suspendida en el aire. No era una disculpa completa, pero era lo más cercano que mi hijo podía ofrecer sin derrumbarse del todo. A veces, los hombres no sabemos pedir perdón, solo inclinamos un poco la cabeza y dejamos el resto en manos del tiempo. Guardé la nota en la caja donde Carmen dejó sus cartas. No porque fuera un tesoro, sino porque formaba parte de la historia de esta casa, como las grietas en las paredes o las fotos descoloridas del primer verano que pasamos aquí. Una tarde de abril, Maruja llamó a mi puerta con un plato de rosquillas.
Tenía esa mirada curiosa que se reserva para las noticias delicadas. Antonio, tu hijo ha estado viniendo algunas noches. Se queda un rato frente al portal, sin llamar. Luego añadió en voz baja. Creo que le pesa lo que hizo. Asentí sin decir nada. No me molestaba saberlo. La culpa, cuando no destruye, construye. Y quizás él estaba empezando a levantar algo nuevo dentro de sí. Con el buen tiempo volví a abrir el taller cada mañana. El sonido del cepillo sobre la madera me devolvía una tranquilidad que no sabía cuánto había echado de menos. Empecé a restaurar un viejo baúl que Carmen y yo compramos en un mercadillo de Talavera. Ella siempre decía que algún día guardaríamos ahí los recuerdos importantes. Quizá ese día había llegado por fin. Mientras lijaba la tapa, pensé en David. En su ambición, en sus errores, en la fragilidad que había visto asomar cuando le enseñé los papeles sobre la mesa. Pensé también en mí, en los años que me quedaban y en la necesidad de no entregar al rencor ni un minuto de los que me restaran. A veces, la vida no te devuelve lo que te arrebatan. Solo te ofrece un lugar donde descansar con dignidad. Esa noche, al caer la luz, salí al patio. El jazmín había empezado a florecer antes de tiempo, como si quisiera recordar que lo verde siempre vuelve, incluso después del invierno más duro. Preparé un café, lo apoyé sobre la mesa de hierro y escuché el murmullo tranquilo de la ciudad a lo lejos. Pensé en Carmen, en su previsión silenciosa, en cómo me había acompañado incluso después de marcharse. Y pensé en David, en ese hijo confundido que quizá algún día llamaría a la puerta sin miedo. Respiré hondo. El aire olía a tierra húmeda y a noche recién estrenada. No sé qué ocurrirá mañana, ni si David y yo podremos encontrarnos en un punto que no duela. Pero sé que esta casa, la nuestra, vuelve a estar en paz. Y mientras observaba cómo el cielo se oscurecía sobre el patio, tuve la certeza de que, al final, eso es lo único que un hombre de mi edad necesita. Un lugar donde sentarse en silencio. Y sentir que sigue siendo suyo. Con la llegada del verano, la casa empezó a llenarse de esos ruidos pequeños que uno solo aprecia cuando ha estado a punto de perderlo todo, el crujido de la madera al dilatarse, el goteo lento del grifo del patio, el zumbido de una abeja que siempre viene a la misma maceta. Vivía con una calma que no era resignación, sino una especie de madurez tardía que solo llega cuando uno ya ha sobrevivido a lo esencial. Pensaba menos en David, aunque su sombra seguía rondando algunos días, como una visita no anunciada que aún no se decide a llamar. Una tarde de junio, mientras regaba las macetas del patio, escuché golpes en la puerta. No fuertes, sino medidos. Abrí y me encontré con David en el umbral, sin traje, sin reloj caro, vestido con una sencillez que me descolocó. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó. No tenía la mirada desafiante de antes. Tampoco parecía venir a negociar nada. Solo levanté la mano y señalé hacia el interior. Entró despacio, como quien pisa terreno sagrado por primera vez. Se quedó de pie en el salón, observando los muebles restaurados, las fotos que había vuelto a colgar en la pared. Había una expresión que no había visto en él desde que era un crío, una mezcla de nostalgia y respeto. He estado pensando mucho, papá. Hizo una pausa breve, como quien teme decir algo mal. No supe entender lo que esta casa significa. Lo que te significa. Me apoyé en el bastón sin prisas. No es solo la casa, David. Es lo que intentaste hacer con ella. Y conmigo. Asintió, bajando la cabeza. Lo sé. Y no voy a excusarme. Solo, quería decirte que estoy yendo a un abogado. He dejado claro que renuncio a cualquier derecho sobre la propiedad. No quiero que tengas que volver a defenderte de mí. Esa frase, dicha sin dramatismo, sin adornos, se quedó flotando en la habitación. No me produjo alivio, ni triunfo. Produjo algo más discreto, descanso. No necesitabas venir para eso. Sí, papá.
Necesitaba mirarte a los ojos. Se quedó un rato, en silencio. Ni pidió café ni intentó prolongar la conversación. Parecía entender, por fin, que no todo se repara hablando. A veces lo que cura es reconocer los límites y no intentar cruzarlos otra vez. Antes de irse, se detuvo en la puerta del taller. ¿Sigues trabajando la madera? Lo intento, respondí. Esbozó una pequeña sonrisa. Me gustaría aprender algún día, si tú quieres enseñarme. No prometí nada. A nuestra edad, la de él y la mía, las promesas pesan demasiado. Pero tampoco dije que no. Lo acompañé hasta el portal. Bajó las escaleras despacio, como si temiera romper la frágil paz que acabábamos de construir. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue hostil. Fue un silencio limpio, nuevo, casi amable. Volví al patio. El jazmín estaba en plena flor, desprendiendo ese aroma suave que siempre me recuerda a Carmen. Me senté con mi taza de café, escuché el rumor lejano de la ciudad y pensé que, quizá, algunos vínculos no se rompen del todo. Solo se tensan, esperan, y si uno tiene la paciencia suficiente, acaban encontrando un modo más humilde de existir. Y allí, en la luz tranquila del atardecer, comprendí que lo que había recuperado no era solo mi casa. Era mi sitio en el mundo. Ese que nadie debería dar por muerto mientras uno siga respirando. El agosto llegó silencioso, con ese calor seco que parece inmovilizarlo todo. La casa, sin embargo, respiraba de otro modo. Las paredes recién pintadas reflejaban la luz del amanecer, y cada mañana, al abrir las ventanas, sentía que el aire entraba como si me diera los buenos días. Habían pasado varias semanas desde la última visita de David. No esperaba noticias suyas, y tampoco las necesitaba. La relación se había colocado en un punto extraño, frágil pero posible, como esas sillas antiguas que uno se atreve a usar solo cuando aprende a sentarse sin brusquedad. Una mañana, mientras preparaba el café, escuché el sonido de un coche que se detenía frente al portal. No me asomé, a mi edad, uno aprende a dejar que la vida se anuncie sola. Al cabo de un minuto, llamaron al timbre. 2 toques suaves. Era el abogado de David, un hombre joven que se presentó con educación. Señor Ramos, solo vengo a entregarle esto. Su hijo ha formalizado la renuncia total a cualquier derecho sobre la vivienda. La documentación ya está registrada. Recibí la carpeta, la abrí, la revisé despacio. Todo estaba en orden. Sin trampas, sin letra pequeña. Gracias, murmuré. Ha sido decisión suya, completamente, añadió el abogado antes de marcharse. Cerré la puerta y apoyé la mano sobre la madera. No sentí victoria. Sentí que una etapa, larga y dolorosa, se había cerrado con un clic casi imperceptible. Aquella tarde, decidí llevar al taller la caja donde guardaba las cartas de Carmen. No sabía exactamente qué buscaba, quizá una señal, quizá una simple compañía. Al abrirla, encontré algo que había pasado por alto, un pequeño cuaderno azul, sin fecha. Dentro, unas pocas frases suyas. Antonio, cuida la casa y cuida tu alma. Las dos son más resistentes de lo que parecen. Sonreí sin querer. Carmen tenía esa manera de decir lo esencial sin adornos. Guardé el cuaderno y salí al patio. El sol ya caía, tiñendo las paredes de un naranja suave. Me senté en la silla de hierro y observé el jazmín, que seguía creciendo sin prisa, como si tomara ejemplo de mí. Mientras estaba allí, escuché pasos en la calle. No eran los de David, lo supe enseguida. Era Maruja, que asomó la cabeza por la verja. Antonio, te veo más tranquilo, dijo. La casa ya está en paz, respondí. Y usted también, añadió con una sonrisa. Se marchó enseguida, sin molestar, dejando tras de sí el eco amable de las verdades pequeñas. Con el cielo oscureciendo, pensé en todo lo ocurrido, la traición, el miedo, la mentira,
la resistencia silenciosa. Y, sobre todo, pensé en lo que permanecía. La dignidad no se hace ruido, pero sostiene. La serenidad tampoco hace ruido, pero cura. Tomé un sorbo de café y escuché cómo las primeras chicharras comenzaban a cantar. El calor de la noche se asentaba sobre el patio, y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia alguna. La casa estaba en su sitio. Mi vida también. Y en ese silencio cálido, supe que lo peor había quedado atrás, y que lo que venía ahora, aunque fuese sencillo y sin grandes sobresaltos, era exactamente lo que necesitaba. Un verano lento, una silla firme, un jardín que vuelve a crecer. Y la conciencia tranquila de haber resistido sin perderme a mí mismo.